Que Feixóo es un indocumentado. Esto es así. Yo solo pongo un ejemplo, un señor que llevaba más de 10 años de presidente del gobierno gallego, y le preguntan en una entrevista cuál libro de Rosalía de Castro le gusta más, y no es capaz de decir un solo título de una obra de Rosalía de Castro. En determinados momentos hablamos, incluso iniciamos un proceso de diálogo, de negociación de los presupuestos, pero es verdad que ese camino acabó frustrado, y que nosotros vemos que actualmente el Partido Socialista tiene los presupuestos en stand-by. Después de dos fracasos con el techo de gasto, parece que asume que o hay un acuerdo previo que permita aprobar ese techo de gasto y que abra la expectativa de que es posible aprobar unos presupuestos, o ni siquiera lo van a intentar. Con el sistema común perdemos, porque hay indicadores que no se tienen en cuenta y que son precisamente aquellos que más nos afectan. Por ejemplo, no se tienen en cuenta en la justa medida factores como el envejecimiento poblacional o la dispersión territorial. Es que la dispersión territorial encarece absolutamente todos los servicios, desde abastecimiento de agua, saneamiento, servicio de transporte escolar, de transporte público, cualquier servicio que preste la administración se ve encarecido de forma muy importante, porque solo hay que decir, esto muchas veces en el Estado español no lo sabe casi nadie, Galicia, que tiene el 6% del territorio del Estado español, tiene el 50% de los núcleos de población del Estado español. Tiene más del 50% de kilómetros de carreteras, de vías terrestres del Estado español. Necesitamos un modelo de financiación específico que reconozca la singularidad de Galicia, tanto desde el punto de vista político como nación, como desde el punto de vista económico. Y ese modelo es un modelo de concierto económico que no es ninguna novedad, porque hace muchos años que está en vigor en Euskal Herria, en el caso del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra. Y no les va mal al País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra. En todo caso, es un modelo que parte del acuerdo bilateral de la capacidad de Galicia, que tendría Galicia, de recaudar todos los impuestos y de negociar bilateralmente con el Estado, que parte cede, que es exactamente lo que hace la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra, ¿no? Hay que partir de que Feijóo es Feijóo. Aquí en Madrid durante mucho tiempo escuchamos, cuando Casado era presidente del PP, que Casado era muy radical y que Feijóo era el modelo de PP moderado y además de buen gestor. Y nosotros le decíamos, vamos a ver, es que no lo conocéis, es que ni una cosa ni la otra. Nosotros le decíamos, vamos a ver, es que ni moderado ni buen gestor en todo caso solo para las empresas amigas, pero no desde un punto de vista del interés público y del interés social. Además que Feixóo es un indocumentado. Esto es así. Yo solo pongo un ejemplo, un señor que llevaba más de 10 años de presidente del gobierno gallego, y le preguntan en una entrevista cuál libro de Rosalía de Castro le gusta más, y no es capaz de decir un solo título de una obra de Rosalía de Castro. Bueno, en fin, un indocumentado, y que además pues no tiene una estrategia definida, de ahí los bandazos que ahora todo el mundo ve.
unas veces juega al radicalismo, otras veces juega a hacer políticas sociales que es realmente populismo demagógico, que no son las políticas del Partido Popular. En política de vivienda el PP históricamente favoreció y sigue favoreciendo la especulación inmobiliaria de los grandes lobbies. No nos va ahora a hacer creer que tiene una política social de vivienda el Partido Popular, y si quiere hacer políticas sociales, creo que el día 22 de enero perdió una oportunidad muy buena de demostrarlo votando en contra de la subida de las pensiones. El PP intenta desarrollar una estrategia brutal de desgaste del gobierno y de lo que llaman esa mayoría Frankenstein, ¿no? Para provocar elecciones, y a veces se pasa de frenada, muchas veces se pasa de frenada, claro, y lo hace a costa de perjudicar los intereses de las mayorías sociales. Lo que no veía venir es que su mano derecha en Madrid pudiese ser un señor que allí le hacía un papel similar al que hace aquí, pero con una diferencia. Ese papel bárbaro de discurso político cero, de exabruptos e insultos constantes, de argumentos bajos, de guerra sucia, en Galicia le podía funcionar porque cuando se excedía, la prensa amiga lo tapaba y lo paraba, y el PP tiene un control muy importante de los medios de comunicación en Galicia. Fundamentalmente de los medios públicos, de la radio y televisión Galicia, que están convertidos en un aparato de propaganda del PP, pero no solo, también de muchos medios, de la mayoría de los medios privados, por medio de un sistema de financiación, de subvenciones, etcétera, que es muy importante. Claro, esto en Madrid no es tanto así, es muy visible que el Tallado, pues en vez de argumentos políticos, lo que suelta son exabruptos e insultos, ¿no? Y por lo tanto me da la impresión de que el PP no valoró suficientemente si esa es la estrategia que debe seguir para llegar al gobierno, ¿no? En fin, pero esto es una cosa que tendrán que decir ellos, no va a ser el BNG quien les diga lo que tiene que hacer al Partido Popular, lógicamente. La reducción de la jornada laboral, lógicamente, a nosotros nos parece un avance, pero nos parece un avance insuficiente. Creemos que hay que ir más allá. De hecho, bueno, yo puedo decir que nosotros vamos a actuar para que el horizonte no sea las 37 horas y media, sino de forma más inmediata las 35 horas y media, e incluso que no perdamos la perspectiva de que en un plazo razonable de tiempo pues podamos avanzar hacia las 32 horas y 4 días de trabajo a la semana. Hay países europeos que ya tienen los 4 días de trabajo a la semana, hay países europeos que ya tienen desde hace tiempo, como es el caso de Francia, las 35 horas, u otros como Alemania, que aunque no tiene legalmente un límite, la media de trabajo pues se sitúa precisamente sobre las 35 horas semanales, y por lo tanto está bien, pero nos parece claramente insuficiente la propuesta del gobierno español. Es difícil justificar, incluso con el estudio que presentó la propia empresa, que no va a haber afectación a las aguas del río Ulla, o que no va a haber afectación a la atmósfera, o que no va a haber afectación en general al medio ambiente, en la Serra del Careón, que tiene una flora singular, única, no solo en el Estado español, sino en Europa, o que no va a haber afectación en la biodiversidad con una mayor eucaliptización, etcétera, con una planta como esta de Altri, que es realmente una mega celulosa, 3 veces más grande que la celulosa que tenemos en la ría de Pontevedra, que va a destruir más empleo de los que va a crear, muchos más, especialmente en sectores muy asentados, como el sector pesquero y marisquero de la ría de Arousa, por ejemplo, ¿no? A donde van las aguas del río Ulla.
Por lo tanto, aquí lo que sabemos que lo que sucede es que toda la maquinaria institucional que controla el Partido Popular está colocada al servicio de los intereses de esta gran empresa, ¿no? de Altri. El día 15 de diciembre hubo una manifestación histórica masiva de más de 100.000 personas en un país de menos de 3 millones oponiéndose a esta celulosa, ¿no? Esa movilización social debe continuar. ¿Y por qué digo que está relacionada con el otro? Porque, claro, el otro factor es que va a hacer el gobierno español, el gobierno del Partido Socialista, y de Sumar, porque una de las claves es si esta empresa va a acceder o no a una subvención de 250 millones que solicita de los fondos europeos de descarbonización. Pero es que estos fondos europeos de descarbonización tienen criterios claros que esta empresa claramente incumple en relación con el respeto a la biodiversidad, a no tener un efecto negativo en el medio ambiente, en la calidad del aire, en la calidad de las aguas, etcétera, y por lo tanto está incumpliendo claramente. Aún así, es sorprendente que el Partido Socialista pues se mantenga en una especie de equilibrio. Veremos si cumple, pero si ya sabemos si cumple o no cumple, tomando como base el propio estudio que presenta la empresa. Y por lo tanto también esa presión social no es solo sobre el gobierno de la Xunta, es también sobre el gobierno español y sobre el Partido Socialista para que no acceda a esos fondos, ¿no? Nos parecería grave que el Ministerio de Transición Ecológica, en este caso, cuando va a haber una afectación importante, se pusiese de perfil en vez de tomar cartas en el asunto y, evidentemente, actuar en consecuencia, porque aquí estamos hablando de afectaciones ambientales muy importantes, no solo en la zona inmediata, sino en el conjunto de nuestro país, especialmente en la Ría de Arousa. Y también debería tomar cartas en el asunto el Ministerio de Trabajo, porque va a haber una afectación en el empleo, el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación, porque va a haber una afectación en la actividad agrícola y ganadera de la zona de la Ulloa y en la actividad pesquera y marisquera de toda la ría de Arousa. En definitiva, creo que en este caso el gobierno español no puede obviar que estamos delante de un problema muy importante y por lo tanto no puede evitar actuar de la única manera que entendemos que se debe hacer, que es denegando informando negativamente en lo que corresponde y además denegando esos fondos europeos, porque la empresa ya dejó claro que solo se instalaría si accede de los 900 millones que entiende que le costaría la instalación, si accede a esos 250 millones de dinero público, ¿no? Esto recuerda aquella frase de Trump del periodo anterior: vamos a hacer el muro y lo van a pagar los mexicanos, ¿no? Bueno, pues aquí un poco esta empresa pretende lo mismo, ¿no? Vamos a hacer esta empresa, vamos a instalar nuestra empresa para nuestro beneficio, pero lo van a pagar los ciudadanos. No tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, el clima es bronco siempre. Creo que ahí el hecho de que el PP esté permanentemente en una dinámica de competencia por el espacio de Vox lleva a que se sitúen en posiciones más ultras desde el punto de vista político e ideológico, pero también más broncas desde el punto de vista de la estrategia de actuación, ¿no? Y a veces es casi peor las actuaciones de diputados y diputadas del PP que las de Vox. No creo que cambiase mucho en estos años, porque Casado empezó en esta dinámica muy bronca. Parece que después de aquella moción de censura de Vox rectificaba, pero en ese momento le cortaron la cabeza, Ayuso le cortó la cabeza y Feixóo sabe que si no quiere que Ayuso le corte la cabeza, pues tiene que mantener también esa posición, esa política absolutamente bronca. Pero desde el punto de vista del balance, yo creo que para nosotros, para el BNG y para Galiza, estos años pues tienen elementos positivos, ¿no? Hay cosas que salen adelante gracias al BNG.
no solo de cuestiones que que nosotros metimos en el acuerdo de investidura y que en este momento están hechas. Está, por ejemplo, acabando pues, las obras de electrificación de la línea ferroviaria entre Ourense y Lugo. Se está ultimando el estudio para la implantación de la cercanía ferroviaria en nuestro país. Están en vigor bonificaciones de hasta el 75% en la AP9. Hay cosas que ya salieron adelante.